Bien, buenos días. Mi nombre es Rubén Ávila, soy cirujano digestivo, trabajo en el Hospital de la Florida y en esta mañana vamos a conversar acerca de complicaciones en endoscopía digestiva alta. Para empezar a hablar de complicaciones, obviamente tenemos que mencionar cuáles son las indicaciones que nos llevan a realizar una endoscopía. En su gran mayoría, en el grupo ambulatorio, las endoscopías van a tener un carácter más bien diagnóstico, pero también pueden ser como screening en casos que, ¿no es cierto?, tengamos pacientes con familiares con antecedentes de cáncer gástrico o factores de riesgo que nos motiven, ¿no es cierto?, a buscar en forma dirigida alguna patología digestiva. Y por último, en aquellos que podemos necesitar hacer una endoscopía con un fin más bien terapéutico, por ejemplo, pacientes que están con un sangrado digestivo, eh, pacientes que han tenido un cuerpo extraño, que han ingerido un cuerpo extraño. eh, Hay distintos, ¿no es cierto?, motivos por los cuales uno podría llegar a la endoscopía, ¿ya? Sabiendo que la mayoría de nuestras endoscopías van a ser diagnósticas. En ese sentido, el riesgo de complicaciones en una endoscopía digestiva es bajo. Depende las series que uno pueda revisar. Esta es una serie muy, muy antigua, pero que junta más de 200.000 procedimientos endoscópicos y las complicaciones se vieron en un 0,13% de todos los casos que se analizaron. Vale decir 1,3 casos por 1.000 procedimientos. Eso hoy día es más bajo aún, ¿ya? Y la mortalidad es también muy, muy baja, es de un 0,004%. Si lo llevamos a números más grandes, sería 4 por 1.000, por 100.000 procedimientos, ¿ya? Em, con esto podemos decir que la endoscopía es un procedimiento seguro y que tiene un muy bajo nivel de riesgo de complicaciones. Em, Compartido con, cuando hablemos también de colonoscopía, ¿no es cierto? Las endoscopías en general las hacemos bajo sedación, ¿ya? Por lo tanto, los riesgos de la sedación los vamos a conversar ahora en la endoscopía digestiva alta, pero también se van a aplicar para la endoscopía digestiva baja, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la sedación? Es aliviar la ansiedad del paciente, ¿no es cierto? Y el disconfort o dolor que pueda presentar el paciente durante el procedimiento, ¿ya? Em, Está indicado realizar una sedación en pacientes que tengan un buen estado de base, ¿ya? Eso, ¿cómo lo evaluamos? Tenemos la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesia, en que nos dice que el ASA1 es un paciente que es sano, que no tiene ninguna enfermedad, es un hombre o una mujer, ¿no es cierto?, sin patologías. Y el ASA2 es un paciente que tiene alguna enfermedad sistémica, pero que está controlada, es leve, como puede ser un paciente diabético o un paciente hipertenso, pero que es controlado. En esos casos está indicado, si es necesario hacerle una endoscopía, poder hacerlo bajo sedación. Eh, Pacientes con una enfermedad sistémica descompensada, como puede ser un paciente con una crisis hipertensiva o una glicemia que esté muy alterada u otra patología sistémica que pueda estar descompensada. En esos casos es preferible no realizar este tipo de procedimientos con sedación, y si es imperioso realizarlo, puede ser necesario tener el apoyo de un anestesista y hacerlo bajo ya
una anestesia general en caso de ser, como digo, estrictamente necesario. De lo contrario, uno puede esperar a que el paciente se compense y realizar el procedimiento una vez que esté en mejores condiciones. Dicho todo eso, la sedación propiamente tal puede tener distintos riesgos, ¿no es cierto? Los riesgos de alguna depresión respiratoria o que derechamente a pesar de que eh, utilicemos una cantidad adecuada de sedante, el paciente no logre dormirse y estar en un buen estado para recibir la endoscopía. eh, ¿Qué factores nos llevan a que ese paciente pueda estar en este grupo? Pacientes que tienen antecedentes de consumo de alcohol, consumo y abuso, ¿no es cierto?, de opioides, de benzodiazepinas, pacientes que tienen trastornos ansiosos, o derechamente ya se ha intentado previamente hacer alguna endoscopía con sedación y este paciente nos refiere que no ha podido tolerar el procedimiento, ¿ya? Son todos estos factores que nos pueden llevar a pensar que la sedación no va a andar bien en este paciente. Factores de riesgo de que tenga una vía aérea difícil, y por lo tanto tenemos que tener más precaución cuando al momento de sedarlo para no tener alguna complicación respiratoria que pueda requerir, por ejemplo, una intubación, y por lo tanto tenemos que ser mucho más cautelosos en la dosis de sedantes que podamos aplicar. Pacientes que tienen historia de broncopatía, pacientes obesos, pacientes con alguna anomalía oral o cervical que nos haga más difícil, ¿no es cierto?, si es que fuese necesario en algún momento una intubación, eh, hacerlo, ¿ya? Factores de riesgo de aspiración. Obviamente un paciente que tiene un estómago con contenido, ya sea alimentario, o en el caso de un paciente que está con un sangrado digestivo activo, que llega con vomitando sangre, es un paciente que va a tener el estómago con contenido, y en la medida que tenga contenido en el estómago, y si uno lo seda, es posible que ya sus reflejos no funcionen de forma adecuada y pueda vomitar, ¿no es cierto? Y secundariamente aspirar ese contenido. Entonces, aquellos pacientes que tienen una historia de un vaciamiento gástrico lento, ¿no es cierto? Son obesos mórbidos, han comido antes algo sólido, hace menos de 6 horas al procedimiento, o han tomado líquidos hace menos de 2 horas al procedimiento. Em, Uno debe evaluar y, dependiendo del caso, diferir el procedimiento o, como digo, si es imperioso realizarlo, tenerlo que hacer en pabellón, bajo una intubación propiamente tal, como puede ser un paciente que está con una hemorragia digestiva alta activa. No nos da tiempo muchas veces de esperar muchas horas, y debemos, si es que está sangrando activamente, actuar también en consecuencia, y en esos casos no es recomendable hacerlo con sedación, sino intubado en pabellón o en alguna unidad que eso lo permita. Otros factores de riesgo de sedación básicamente son las comorbilidades, pacientes que tienen un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto? Pacientes con daño hepático crónico, pacientes con insuficiencia renal, dado que el metabolismo de estas drogas también pasa por estos órganos, entonces son pacientes que hay que tener mucha más precaución. Pacientes con cardiopatía coronaria, pacientes con edad avanzada, que cada vez es más frecuente, ¿no es cierto?, que hagamos procedimientos en pacientes de mayor edad. También ellos tienen una reserva funcional más baja, por lo tanto debemos ser mucho más cautelosos y muchas veces partimos con dosis de sedación mucho más baja y vamos tardando un poco más entre una aplicación extra de sedante, dado el riesgo que puede tener de alguna depresión que presente nuestro paciente. Por lo tanto, ¿cómo nos preparamos para la sedación? Primero que nada,
le pedimos al paciente que tenga que venir en ayuno, como mencionamos, mínimo 6 horas de ingesta de sólidos y mínimo 2 horas de ingesta de líquidos. Tenemos que conversar con el paciente antes del procedimiento, explicarle acerca de los riesgos y los beneficios de su procedimiento, de tal modo de que pueda entender que es un procedimiento que tiene riesgos, como pudimos ver al principio. Sin embargo, es un procedimiento que es seguro y que el riesgo de complicaciones es muy bajo. Debemos monitorizar al paciente previo al comienzo de la sedación, hacer un control de signos vitales, verificar que su presión, su frecuencia cardíaca, la saturación estén en orden, ¿no es cierto? Y durante el procedimiento, ¿no es cierto?, una vez que va a estar sedado, mayormente aún hay que estarlo monitorizando, controlando sus signos vitales, y luego del procedimiento, si bien es cierto, los riesgos pueden disminuir porque ya los sedantes que usamos tienen vida media corta, pero aún así el paciente, una vez que sale de la sala de endoscopía, todavía tiene efecto residual y puede presentar alguna complicación. Por lo tanto, debe ser monitorizado en la sala de recuperación por un tiempo determinado, ¿ya? Importante también, sabiendo que las complicaciones respiratorias de la sedación pueden ocurrir, es que los pacientes que se someten a sedación se les aplique además oxígeno en forma suplementaria. Habitualmente dejamos 3 litros o una cantidad que el equipo haya determinado, pero habitualmente usamos oxígeno en todos los pacientes que van a ser sometidos a una endoscopía bajo sedación. El riesgo de hemorragia por la endoscopía es muy raro, ¿ya? En una endoscopía diagnóstica es muy raro que un paciente presente una hemorragia, ¿ya? Eh, en Chile, ¿no es cierto?, dada la incidencia de cáncer gástrico y las recomendaciones para buscar en forma activa el Helicobacter pylori, es habitual que en las endoscopías tomemos una muestra de la mucosa gástrica en busca de el Helicobacter pylori. Por lo tanto, esas muestras biopsias pueden presentar algún sangrado, pero habitualmente son superficiales y el endoscopista toma la muestra, espera un rato y se verifica que no haya un sangrado posterior. Por lo tanto, el riesgo en una endoscopía diagnóstica de que se presente una hemorragia es muy bajo, ¿ya? Ese riesgo aumenta en la medida de que la indicación o el procedimiento que se haga en la endoscopía sea algo terapéutico. Cuando hacemos una gastrostomía endoscópica, en esta imagen podemos ver cómo ponemos, ¿no es cierto?, a través del endoscopio transiluminamos el estómago y ponemos este dispositivo para que el paciente se pueda alimentar. Em, Eso conlleva, ¿no es cierto?, una herida tanto en el estómago como en la pared abdominal que puede sangrar, pero la mayoría de las veces no sangra, es raro que se produzca algún sangrado después de esto, y en su gran mayoría ceden con la compresión. Estos dispositivos tienen un tope interno y un tope externo que permite que uno maneje esa compresión, y muchas veces, si es que se produce el sangrado, para bajo esa condición, ¿ya? En dilataciones esofágicas, el riesgo de sangrado es mayor, es de 0,2%. Em, Muchos de esos casos que sangran ceden de forma espontánea, pero en algunas ocasiones puede requerir transfusiones de sangre, ¿ya? En un procedimiento como es una ISD, que es en el fondo resecar eh, eh, un trozo de tejido de la mucosa y su mucosa, ya sea del esófago o del estómago, em, el riesgo de que luego de ese procedimiento se produzca algún sangrado es mayor.
ha ido disminuyendo en el tiempo, es una técnica nueva que todavía está, ¿no es cierto?, implementándose en muchos lugares, pero que hemos podido ver que el riesgo de complicaciones también se ha ido disminuyendo en la medida que uno va haciendo intervenciones más seguras y con más implementos que pueden evitar el sangrado, ¿ya? Aún así, el riesgo de sangrado puede ser hasta un 5%. La mitad de ellas se presentan tempranamente, una vez terminado el procedimiento en la sala de recuperación, o en forma tardía a los días posteriores. Em, los pacientes que sangran, o un factor de riesgo importante para sangrado es que tenga algún trastorno de la coagulación. Por lo tanto, debemos buscar en forma dirigida pacientes que tengan historias de trombocitopenia, plaquetas disminuidas, ¿no es cierto?, o alguna coagulopatía, y buscar optimizar esos parámetros antes de realizar una endoscopía, sobre todo si va a ser una endoscopía diagnóstica que permite, ¿no es cierto?, cierto margen de tiempo para optimizar las condiciones del paciente. El manejo de la hemorragia, en su gran mayoría es manejo médico, la mayoría se ve con manejo médico, régimen cero, uso de inhibidores de bomba de protones, y en un grupo más pequeño de pacientes puede requerir transfusión sanguínea. Em, el manejo endoscópico muchas veces, eh, uno cuando estás realizando el procedimiento, por ejemplo una ISD, retira este segmento de tejido, luego de eso puede aplicar clip y revisar, inyectar, en caso de que se produzca algún sangrado temprano, ¿no es cierto?, ir a revisarlo. Tenemos una serie de instrumentos que nos permiten poderlo revisar. Y el tratamiento quirúrgico propiamente tal de una hemorragia post procedimiento es raro y habitualmente está más relacionado con complicaciones como puede ser una perforación. El otro riesgo que tiene una endoscopía digestiva alta, y que es muy temido, ¿no es cierto?, por los endoscopistas, es la perforación. Em, se da en una muy pequeña cantidad de casos, en endoscopías diagnósticas, puede ser de un 0,03%, vale decir, 3 en 10.000 pacientes que se someten a endoscopía. Muchas veces puede estar relacionado a alguna alteración anatómica del esófago, como puede suceder, ¿no es cierto? En esta imagen se puede ver un divertículo de Senker, que es un divertículo que protruye desde la mucosa de esófago y que en ocasiones puede llevar al endoscopista a que al ingresar al esófago no lo haga al lumen esofágico verdadero, sino que al lumen del divertículo y pueda perforarlo, o el paciente pueda tener alguna otra trastorno anatómico, pero como digo, un divertículo de Senker se da en gente mayor y es un trastorno anatómico muy, muy, muy infrecuente. Por lo tanto, eh, lo más habitual es que una endoscopía diagnóstica no produzca ninguna perforación, ¿ya? De perforarse algún lugar, el lugar más frecuente es el esófago. Cuando hacemos un procedimiento endoscópico, como es una dilatación de una estenosis, ahí el riesgo de una perforación puede ser mayor. Depende de la técnica, depende de los insumos que usemos para la perforación, el riesgo de esa perforación puede ir desde un 0,09% hasta un 2,2%. En esta imagen podemos ver cómo se realiza una dilatación con una bujía, con un dilatador de Savary, en el cual, bajo la asistencia además de rayos, podemos pasar una guía a través del espacio estrecho que tiene esta imagen, este esófago, y luego de ello, utilizando esa guía, utilizando rayos, ir a dilatar esa zona, ¿ya?
Si hay una escleroterapia, el riesgo de perforación también es bajo, menor al 1%. Eh, en los casos de dilatación para acalasia, que es un trastorno motor del esófago, y que tiene un mayor riesgo de perforación, esta puede llegar hasta un 6%. Por lo tanto, si bien es cierto, se sigue realizando la dilatación para el manejo de la acalasia, hay otras técnicas que pueden ser un poco más seguras y más permanentes en el tiempo en cuanto a resolver esta patología. El manejo de la perforación, la gran mayoría de los pacientes sobrevive, sin embargo, aún así la mortalidad es altísima. Un 20% de los pacientes que tienen una perforación esofágica pueden morir. El manejo médico inicial es necesario cuando se sospecha una perforación, régimen cero, reanimación con fluidos, ¿no es cierto?, el uso de antibióticos, y la mayoría va a requerir algún tratamiento quirúrgico, ya sea eh, solamente una cirugía, se puede además en algunos casos seleccionados combinar con una endoscopía, con la instalación de una prótesis de esófago, por ejemplo, y un drenaje quirúrgico. Es todo un tema para conversar, pero lo importante que me gustaría dejarles como mensaje de la perforación, que si bien es cierto es un evento muy infrecuente, sus consecuencias pueden ser muy graves, ¿ya? Un 20% de mortalidad de una perforación es un número muy, muy elevado. Muchas gracias.